este tipo de casos que son los que reciben críticas en todo el mundo, se ha dado a conocer. What? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo me escuchan? Gustavo, Melanie, Alondra. Me escucho bien, profesor. Ah, ya, gracias. Gracias a Profesor, usted. buenos días. Mínguez. Gracias, Gustavo. Bien, gracias. Bien, bien. Estoy compartiendo ahí un documento cuyo nombre es Memorando de Planeamiento de la Autoridad de Sistemas de Recursos Humanos de una entidad. Sin duda, ¿qué podemos decir como en forma previa de esto, no? En forma previa podemos decir que como la autoría de sistemas, como toda autoría, tiene que tener un plan de trabajo. Y este, por ejemplo, es una forma de presentar un plan, el plan de auditoría, o también llamado memorando de planeamiento, ¿no? El plan de auditoría es un documento previo que va a facilitar el desarrollo de la auditoría un poco más adelante, ¿no? Es tan importante este plan que sienta las bases para llevar a cabo la auditoría, ¿no? Es un documento que marca la pauta para desarrollar cada una de las etapas de la auditoría. Generalmente se formula pues antes de la ejecución, como, como su nombre indica, ¿no? Plan. Un plan es, todo plan es antes de, todo plan es a priori, ¿no? Eh, todo plan contiene varios elementos que cuando se realice la auditoría, por ahí se pueden realizar todo lo que hemos planeado, o solamente se pueden realizar un gran porcentaje de lo que hemos planeado, o en extremo, solamente podría realizarse algunos aspectos, ¿no? Porque así son los planes, ¿no? Los planes son el deseo de hacer algo bien, pero que no necesariamente luego se concreta de esa forma, ¿no?
Cualquiera de ustedes, por ejemplo, como personas, tiene un plan, ¿no? Y dice mañana para hoy, ¿no? Ayer decía para hoy, eh, voy a hacer esto y lo otro, pero llega el día de hoy y se acumularon otras cosas y termina no haciendo lo que habías planeado, ¿no? Bueno, un tanto así también es la auditoría, aun cuando este plan se formula sobre un contrato que existe. O sea, nadie puede hacer un plan si no te han contratado. Un plan se hace ya sobre la base de un contrato que tienes para brindar el servicio, en este caso de auditoría de sistemas, ¿no? En este caso, hablamos de una entidad del Estado, una municipalidad, ¿no? Pero la forma para cualquier entidad privada es muy similar. Primero hagamos un reconocimiento de estos primeros aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí estos aspectos iniciales que estoy seleccionando ahí, ¿no? Estos aspectos iniciales, vamos a ampliar esta presentación un ratito ahí. No me deja acá, no me deja trabajar. Hay un cuadrito que se ha metido ahí. Está demasiado. Un poquito menos, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, le decía que lo que está seleccionado son datos previos, ¿no? Son datos previos como esto de identificar la entidad, ¿no? Como identificar la entidad donde se va a realizar el trabajo, ¿no? Que también consta, por ejemplo, quién ha preparado este plan de auditoría, ¿no? En este caso, adrede hemos puesto pues VVV, pero podría ir las iniciales de cualquiera de ustedes, ¿no? Y también la fecha, por ejemplo. La fecha son datos que debe precisarse, tal como está indicado aquí, 8 de enero del 2021, por decir. Bien, luego tenemos los distintos componentes, ¿no? Vamos a darle un vistazo. Por ejemplo, tenemos ahí eh, un primer elemento, los objetivos del examen. Un segundo, el alcance. Tercero, ya estamos ahí describiendo los principales aspectos de la entidad. ¿Y por qué hacemos esta descripción de la entidad, no? Todo lo que está aquí contenido tiene una razón de ser, porque esta descripción lo hace, por decir, el jefe de equipo, ¿no? Este documento vamos a asumir que lo hace el jefe de equipo o el supervisor del equipo. Y luego lo pone, le entrega a cada integrante del equipo, ¿no? Los que conocen la entidad puede ser una o dos personas, ¿no? Como acabo de indicar, el jefe de auditoría o el supervisor de auditoría. Pero al llevar a cabo la descripción de las actividades de la entidad, le quiere hacer conocer al resto de su equipo cómo está, en qué consiste la entidad, ¿no? O los principales aspectos de la entidad, ¿no? Avanzamos y tenemos, por ejemplo, ahí la indicación de la normativa aplicable. Es un hecho que cuando se trata es un hecho que cuando se trata de una entidad del Estado, hay una frondosa normativa. Incluso aquí, con 4 normas que he mencionado, se ha quedado corto. Se ha quedado corto porque hay una infinidad de normas. Porque, vean ustedes, los recursos humanos están normados, la tesorería está normada, el control está normado,
La contabilidad está normada. La racionalización está normada. Los planes de una entidad del Estado están normados. Todo, absolutamente todo está normado, ¿no? Aquí se ha hecho, digamos, un enunciado general de esta normativa aplicable, pero hay, como acabo de indicar, un sinnúmero de normas y todo eso tenemos que mencionarlo en un plan de auditoría real, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí eh, normas generales, normas generales que ha dado el Estado para las municipalidades. Hay normas de las municipalidades eh, como la Ley Orgánica de Municipalidades, y esta ley también tiene alguna reglamentación, y también hay otros aspectos internos sobre por ejemplo, los tributos municipales y otros aspectos de la municipalidad. Cuando se trata de una municipalidad es bastante frondosa la normativa, ¿no? Lo mismo pasa por cualquier ministerio, ¿no? El auditor cuando va a llevar a cabo un trabajo en una municipalidad, en un gobierno regional, en un ministerio o en alguna dependencia del Estado, tiene que, ¿cómo le llaman? Tiene que hacerse de todas las normas correspondientes, ¿no? Porque todas las normas contienen elementos que la entidad debe cumplir. Y justamente el auditor va a revisar si se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? ¿Cómo saber, por ejemplo, cómo saber si, si la auditoría, perdón, si la municipalidad ha implementado un sistema informático para distintas áreas, si no está en una norma? Porque de hecho tiene que estar en una norma. Para el sector público todo está escrito, así de rigurosos y meticulosos son en el sector público, es muy frondoso, ¿no? En cambio, en el sector privado, por ahí es un tanto diferente, ¿no? Son mm, unas cuantas normas contadas con los dedos de la mano, como se dice, y nada más, ¿no? Pero acá, en una entidad pública, hay muchas normas. Por ejemplo, aquí se hace mención a la Ley General de Presupuesto, y sabemos que también hay una ley de endeudamiento, también hay una ley de equilibrio financiero, ¿no? También hay una ley de tributación municipal, que no lo vemos ahí, no están. Y así, digamos, va a haber una serie de normas internas sobre los arbitrios municipales, sobre las tasas municipales, sobre el personal municipal, turno de trabajo, funcionamiento de las actividades y todo eso, ¿no? Pero bien, solamente estamos haciendo un recuento de todo lo que contiene. Objetivo del examen, alcance del examen, descripción de las actividades. Luego tenemos ahí la normativa aplicable, como estuvimos comentando, y luego vienen los informes que los auditores van a emitir, como por ejemplo acá dice que a los 10 días de iniciar el trabajo debe presentar el memorando de planeamiento. Y luego a los 20 días ya presentará el informe final. Y también a los 20 días presentará la carta de recomendaciones de control interno del personal. Entonces, eh, son el tiempo que está ahí planificado para que se cumpla así. Generalmente los auditores cumplen con eso, porque ya miden sus tiempos y movimientos
y hacen o procuran, digamos, que se cumpla eso. Identificación de áreas críticas y significativas, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona un área crítica, no se menciona en específico cuál es el área, pero se indica, digamos, que puede haber un área de mucho riesgo. Esa área de mucho riesgo en una municipalidad termina siendo siempre el área de tesorería, ¿no? Y también el área personal, ¿no? Personal, tesorería. ¿Por qué? Porque a veces en el área personal, como los alcaldes son elegidos cada 4 años, etcétera, eh, muchos acomodan ahí a sus amigos, a la gente que hace campaña y todo eso, ¿no? Y los tienen ahí como parte, como parte del trabajo y le dan unas propinas y no están en la planilla, algo así, ¿no? O de repente eh, algunos, algunos nombres figuran en las planillas y en la práctica no existen. ¿Por qué simplemente se ha puesto así? Esto mucho ha pasado, por ejemplo, escuché una denuncia en la Municipalidad Provincial del Callao, por ejemplo, donde el último alcalde que ha entrado con su personal, lo que ha hecho es hacer un barrido ahí, un control estricto con el personal que realmente trabaja. Y según denunciaron que había encontrado a muchos nombres que no figuraban en la práctica, que no existían, ¿no? Esas cosas pueden pasar, ¿no? Y entonces eso constituye un riesgo, pues, ¿no? Trabajadores contratados, áreas significativas, documentos normativos, el nivel de productividad, las remuneraciones. Las remuneraciones, aun cuando dice acá que tiene un nivel de riesgo bajo, sin embargo, en algunos casos, como lo que mencionaba, resulta alto, ¿no? No en todos los casos es igual, por cierto, ¿no? Hay muchas municipalidades que se manejan muy profesionalmente, ¿no? Con casos, con situaciones, digamos, que solamente están establecidas en las normas, ¿no? Y no rompen las normas y cumplen su trabajo como debe ser, ¿no? Pero eh, en el Perú, pues, siempre tenemos ahí, como se estila decir, Pepe el Vivo, ¿no? Pepe el Vivo, ¿no? Y Pepe el Vivo puede ser el alcalde o puede ser un gerente que, que tiene ahí a sus allegados, a su familia, etcétera, etcétera. Se prestan estas entidades para esas situaciones, ¿no? Los puntos de atención del auditor, ¿no? Justamente mencionaba yo la selección de personal, ¿no? Generalmente encontramos ahí familiares, familiares del alcalde, familiares del gerente, familiares de los regidores, y entonces eso lo prohíbe la ley, ¿no? Y entonces el auditor tiene que percatarse. Los nombramientos del personal que debe estar en el marco estricto de la ley, ¿no? De la ley de presupuesto general de la República, en la ley orgánica de municipalidades y normas internas que existe sobre personal para todo el sector público, ¿no? Bien, bien. Luego tenemos los funcionarios a examinar, ¿no? Bueno, no tanto como aquí la secretaria me parece que ha cometido un error. Funcionarios de la entidad a examinar, ¿no? Más bien son funcionarios de la entidad con los cuales tenemos que entrevistarnos, ¿no? Porque en realidad la auditoría no es a un funcionario, ¿no? Sino es a las funciones que realiza, ¿no? Más bien aquí debería ser funcionario de la entidad con las cuales tenemos que relacionarnos, ¿no?
los auditores tienen que ir y presentarse al alcalde. Por lo general también hay algún regidor que está encargado, digamos, del área de control de la municipalidad, y con esa persona se tiene que tratar el auditor, ya sea interno o ya sea externo, especialmente si es externo, ¿no? También se presenta ahí una persona de lo más importante, el jefe de la OGA, ¿no? Oficina General de Administración, ¿no? El jefe personal, ¿no? El auditor del órgano de control institucional de la municipalidad. Todos sabemos que toda municipalidad tiene un órgano de control institucional, ¿no? Y así podrían haber, digamos, otro personaje, ¿no? Todo depende, digamos, del alcance del examen, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que trabajar también o entrevistarnos, ¿no? Entrevistarnos con el jefe de logística, con el jefe de tesorería, ¿no? Con el jefe de sistemas, para el caso de nuestro tipo de auditoría, ¿no? Con el jefe de sistemas, ¿no? Siempre en toda entidad hay un jefe de sistemas, ¿no? Incluso también hay un responsable de la página web de la entidad del Estado. Eso está establecido por ley, ¿no? Que, que cada entidad, cada vez que cambia un jefe, debe comunicarlo. Y sale comunicado ahí en el diario oficial del peruano que tal o cual persona, a partir de tal fecha, está a cargo de las publicaciones que hace la municipalidad. Y entonces, esa persona que es el encargado de las comunicaciones, de las publicaciones, siempre trabaja con las autoridades. En este caso, la autoridad es el alcalde y también los regidores, ¿no? Porque la información que se publica no depende de este encargado de las publicaciones, ¿no? Sino depende de las autoridades, ¿no? Simplemente este señor se encarga de pulir, ¿no? Es el asesor de las publicaciones que tengan que hacer las autoridades, ¿no? Entonces acá, más que examinar a estas entidades, es que vamos a tener una relación con ellos, no una relación amorosa, sino una relación de trabajo, quiero decir, ¿no? Una relación de trabajo con ellos, ¿no? Bien, es común ya que en todos los, que en todos los planes de auditoría se mencione este cuadro, se presente este cuadro, ¿no? El presupuesto de tiempo le llaman, ¿no? Aquí consta pues todo el equipo, ¿no? En este cuadrito consta todo el equipo que, que va a llevar a cabo la auditoría, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un gerente de auditoría, ¿no? Un gerente de auditoría, el supervisor de auditoría, el jefe de equipo, ¿no? Y luego podrían haber ahí varios auditores, ¿no? Dependiendo, digamos, la cantidad de trabajo que tenga que hacerse. Posiblemente no, no sea suficiente uno, ¿no? Uno podría ser, por ejemplo, para el área contable, ¿no? Pero ese del área contable no tiene la misma formación que el que va a ir al área personal, ¿no? O ese otro que va a ir al área logística, ¿no? O ese otro que va a verificar las obras, o ese otro que va a ver los tributos que, que recauda las municipalidades, ¿no? Se requiere, digamos, aquí la participación de varios auditores, ¿no? De varios auditores senior en algunos casos, junior en otros casos, ¿no? Y también la participación de especialistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, siendo una auditoría orientada a los recursos humanos, eh, no todos los auditores saben, saben del manejo de recursos humanos, ¿no? Y entonces se podría, digamos, contratar a un especialista en recursos humanos, ¿no?
El especialista de recursos humanos sabe, por ejemplo, sabe la forma como se convoca a un concurso, sabe cómo se lleva a cabo el reclutamiento, sabe cómo se lleva a cabo el nombramiento, sabe cómo se lleva a cabo eh, la capacitación del personal, ¿no? Sabe o tiene la pauta para evaluar el desempeño de cada trabajador. Por eso se le llama especialista, ¿no? Que podría ser un contador, ¿no? Hay muchos colegas contadores que son jefes personal y ahí se aprende bastante, ¿no? En realidad, en el sector público, las normas están hechas. Solamente hay que leer las normas y con eso uno llega a conocer, se vuelve especialista. En una semana se puede volver uno especialista en recursos humanos. ¿Cómo se puede poner especialista en otra área, como logística, como tesorería, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí el equipo con sus nombres ahí. Se ha puesto ahí unos nombres adrede, pues, los cargos que ocupan dentro del equipo de auditoría y las horas de trabajo que van a tener, ¿no? Mientras más alto es el nivel de cargo, son menos las horas de trabajo que tiene esta persona, ¿no? Porque son lo que eh, generalmente, por ejemplo, el gerente de auditoría es el que finalmente va a firmar va a firmar el informe, ¿no? En 8 horas más que suficiente para que lea el informe, para que haga algunas observaciones si fuera necesario, se corrijan y luego firme el documento, ¿no? Y si fuera posible, es el que se va a presentar ante el alcalde con su informe correspondiente para, digamos, primero presentarlo en un borrador y luego ya finiquitarlo en forma definitiva, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos ver que el supervisor solamente tiene 12 horas, ¿no?, de trabajo. En cambio, el jefe del equipo es el que está en todo. El jefe del equipo es el que está en todo, ¿no? Es el que organiza al resto, organiza el personal de técnico, de asistentes, de auditores senior, junior, como se le llame, al especialista. Todos trabajan con el jefe del equipo. Por eso el jefe del equipo tiene el mismo número de horas que el resto, porque este es el que está en el día a día de todos los trabajos que se llevan a cabo, ¿no? Y está constantemente pidiendo información a cada auditor, ¿no? Porque hay que entender aquí que eh, los auditores, los auditores al ser personas, muchas veces pues flaquean, son falaces también, ¿no? Cuando digo falaces, que podrían tratar de engañar al jefe de equipo, ¿no? Dicen que han ido a tal área y que ahí han recopilado tal información, cuando de repente está en su casa durmiendo ahí y no ha hecho el trabajo realmente, ¿no? El jefe del equipo tiene que percatarse que el trabajo sea real, sea real y efectivamente se haya llevado a cabo, ¿no? Y los auditores presenten todos los papeles de trabajo que han obtenido al llevar a cabo el trabajo que se les ha encomendado, ¿no? A algunos posiblemente al área de control, a otros al área de contabilidad, a otros al área de sistemas, a otro le ha encargado el área de logística, como mencionaba antes, o cualquier otra área municipal, ¿no? Se menciona aquí la participación de los especialistas también, y vemos ahí, acá tenemos un especialista, y acá también se menciona como último punto aquí esta participación de los especialistas, ¿no? Bueno, entonces ahí hemos visto pues la composición, ¿no? La composición
de cómo se forma un plan de trabajo mínimo, ¿no? Mínimo para llevar a cabo la auditoría, ¿no? Después vamos a continuar con los detalles. En este momento vamos a pasar a otro tema. Después vamos a seguir con ese archivo. A ver, qué bien. Somos pocos, pero somos, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Solamente 18, 19 somos nada más. No pues, ¿y dónde está? Delegada, tú respondes por el resto. A ver un ratito. Aquí con el apoyo de la magíster Ariana Orue Medina, vamos a escuchar algunos tópicos relacionados con la auditoría de sistemas e iremos haciendo los comentarios correspondientes, ¿no? ¿Mm? Podemos comentar ahí cuando se menciona, digamos, qué cosa vamos a evaluar, qué cosa vamos a evaluar en una entidad, ¿no? Ya se menciona aquí, por ejemplo, las normas. Es posible que no haya normas. Entonces, el auditor tiene que sugerir que haya normas. O es posible que haya normas, pero que están desfasadas. Y si fuera así, tiene que sugerir los cambios correspondientes, ¿no? No es que el auditor va a diseñar normas, ¿no? El auditor va, examina y encuentra eh, anormalidades y lo que tiene que hacer es recomendar, ¿no? También, por ejemplo, habla aquí de auditar los controles, ¿no? Estos controles se dan en todo tiempo y lugar, en cada circunstancia, de arriba abajo, de abajo arriba, de un costado izquierdo al derecho, por todo lado hay controles en una empresa. Se controlan los recursos, y dentro de recursos hablo de los recursos humanos, materiales, financieros y especialmente lo que nos toca a nosotros, recursos tecnológicos, ¿no? Acaba de indicar ahí la profesora que el trabajo de la auditoría de sistema está orientado a verificar el tema de la información, ¿no? Y la información está contenida pues en los sistemas correspondientes, ¿no? Dado que la información es uno de los mejores activos actualmente,
más que digamos el cemento, el ladrillo que pueda tener una empresa, la riqueza está en la información que genera y en la información que protege, que cuida y que lo distribuye internamente a sus distintos grupos de interés internos, ¿no? También se mencionó que hay que evaluar, dice ahí, evaluar las técnicas y procedimientos. Tenemos que recordar que toda actividad laboral se lleva a cabo más bien con procedimientos y técnicas. Eh, el término procedimiento es un término más amplio. Más bien las técnicas eh, dependen de los procedimientos, ¿no? Y esa parte ya lo conocemos por la situación de los programas de auditoría, por ejemplo. Cuando hablamos de un programa de auditoría financiera, ¿no? Cuando hablamos de un programa de auditoría financiera, aparecen ahí los procedimientos, ¿no? Y un procedimiento dice, confirma la información, revisa la información, solicita documentos, verifica eso. Todo eso que acabo de mencionar son procedimientos. Y para llevar a cabo todos esos procedimientos se lleva a cabo con las técnicas correspondientes, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca? Miren, acá dice, todo eso que se hace, toda esa evaluación que se hace es para lograr, ¿no? Lograr que todo genere confianza, que todo sea confiable, ¿no? Que todo se haga oportunamente, que todo nos dé seguridad dentro de la empresa, ¿no? Y que cuando es una información propia de la empresa y no queremos que nadie lo sepa, guardar la confidencialidad correspondiente, ¿no? Y todo eso es factible llevar a cabo, según se menciona, a través de los sistemas de tecnología de la información y comunicación, ¿no? Bien, bien, seguimos.
A ver, pequeño comentario acá, ¿no? Podemos ver aquí que, como toda actividad profesional, la auditoría, pues, de sistemas o informática tiene un propósito, un objetivo, ¿no? Como acá se menciona, eh, eh, dentro de estos tres objetivos, vamos a comentar el último. Dice llevar eficaz y eficientemente los fines y recursos de la organización, ¿no? Más que llevar, más bien sería, digamos, evaluar, ¿no? Evaluar, ¿no? Que todo, digamos, funcione en forma eficiente, en forma eficaz, ¿no? Y se enmarque en la misión de la empresa, ¿no? Interesante este otro punto que menciona aquí la profesora cuando dice cómo nace la auditoría, por qué nace esta auditoría informática. Tiene que haber algo que anime a los empresarios a llevar a cabo esa auditoría. Y eso podría ser, por ejemplo, como se menciona aquí, ante la pérdida de determinados datos, ¿no? Eh, Puede ser, digamos, que en base a determinada información se tomó una decisión y esa decisión salió negativa, salió afectando a la empresa, ¿no? Y entonces hay que revisar qué está pasando con los sistemas ahí, ¿no? Abuso informático o del equipo. A veces esto se presenta especialmente en redes internas, ¿no? En redes internas cuando a los trabajadores le dan la libertad de utilizar un sistema y a veces lo utilizan no necesariamente para el trabajo con la entidad, sino para otros trabajos en particular, ¿no? Eh, en lo personal, por ejemplo, me pasó un caso recientemente donde una universidad, que no es Villarreal, ¿no? Una universidad eh, nos dio un correo y con ese correo yo podría entrar al, a este sistema, el Meet, ¿no? Pero al estar afiliada este Meet a la universidad, me daba la potestad de grabar una clase, una charla, ¿no? Porque si no está afiliada a una entidad, porque eso tiene un costo, ¿no? O sea, cualquier correo Gmail te permite, digamos, entrar al Meet, pero no te permite grabar. Pero, pero si ese Meet lo paga una entidad, paga por ese servicio, entonces ahí sí tiene la opción de grabar, ¿no? Y entonces yo estuve haciendo unas clases ahí en ese Meet, pero utilizando el correo de esa universidad, ¿no? Y de un día a otro me voy y abro el correo y me han cerrado el correo. Dice, el aviso dice, consulte con su proveedor de correo, porque ellos son los que le han suspendido el correo, ¿no? Por eso digo que a veces se presenta esos abusos en el uso, digamos, de los medios correspondientes, ¿no? Y hay que estar vigilante de eso, hay que estar vigilante de eso, especialmente cuando se trata, por ejemplo, de pasar información de una empresa hacia otra, ¿no? No debe darse esas situaciones, ¿no? Hay que guardar la reserva correspondiente, ¿no? Como acá dice, por ejemplo, privacidad de los datos. O sea, los datos de una empresa son datos propios y no deben ser dados a conocer sin la autorización del ente a otras personas o a otras empresas, ¿no? Entonces, son estas como otras necesidades que se puedan presentar y que obligan a llevar a cabo un examen de auditoría de sistemas, ¿no?
Eh, Otro caso puede ser, por ejemplo, la falta de fluidez del sistema, ¿no? La falta, digamos, de, de productos finales. Puede ser que tengamos un sistema, pero que no está sacando o arrojando los productos que realmente necesitamos, como en contabilidad, por ejemplo. Si queremos estados financieros, nos debe dar los estados financieros. Si queremos que nos haga un análisis de los estados financieros, ese análisis se debe dar, ¿no? Pero si no se está cumpliendo con eso, entonces existe la necesidad de hacer una auditoría para ver en qué parte está fallando, ¿no? Luego, la mención que ha hecho la colega aquí a estas características, ¿no? Aun cuando ya nosotros hemos hecho muchos comentarios, incluso evaluaciones sobre estas características, como que la auditoría es objetiva, sistemática, profesional, selectiva, ¿no? Imparcial, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, aquí este término integral, cuando dice integral, un tanto me saca de la casilla porque si es selectiva, ya no puede ser integral, ¿no? A no ser que el término integral se entienda dentro dentro de lo que ha seleccionado. Si, si has seleccionado la parte que vas a auditar y lo auditas eso en forma total, bueno, se vuelve, digamos, integral, ¿no? Pero las auditorías son de tipo selectivo, ¿no? Todas las auditorías son de tipo selectivo, ¿no? Y el auditor no audita todo, sino solamente la parte que, que cree, digamos, de acuerdo con su criterio, es la que merece ser evaluada, ¿no? Este término también que se ha considerado aquí el término recurrente. Sí, en este tipo de auditorías, mire, los sistemas son muy frágiles. Ustedes saben que hay hacker, hay virus, hacker y toda una gama de gente que están, de gente negativa, ¿no? Que no es de la empresa, sino fuera de la empresa, que está buscando, digamos, afectar los sistemas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los bancos, ¿no? Que hay gente, incluso profesional, ¿no? Que está dedicada ahí a, a hacerse de las claves de los ahorristas para sacar el dinero y otras cosas, ¿no? Y lo mismo puede suceder con la información de una empresa, ¿no? Por ejemplo, la información de los costos de una empresa es como una información sagrada que nadie lo debe conocer en forma externa, ¿no? Pero puede haber algún empleado al cual le han ofrecido, digamos, una dádiva, otra gente, y está sacando la información, ¿no? Y entonces es necesario que en forma recurrente, quiere decir que en cualquier momento, que no necesariamente la auditoría se hace en forma periódica, ¿no? Sino que en cualquier momento debería hacerse para determinar cómo está funcionando, ¿no? Y eso, ese término recurrente debería ser aplicable también a todo tipo de auditoría, ¿no? Incluso a la auditoría financiera, ¿no? Porque se ha determinado pues que esperando que pase el año, viene la auditoría y recién en un siguiente año encuentran una falencia que ya se hizo mucho antes y sobre el cual ya no hay forma como remediarlo. Ya se dio, digamos, la afectación correspondiente, ¿no? Por eso, digamos que esta recomendación de que las auditorías sean recurrentes, nosotros eh, lo debemos promover, ¿no? Lo debemos promover en las empresas, ¿no? Especialmente en los sistemas, porque los sistemas son vulnerables, son factibles de ser vulnerables, ¿no? Entonces hay que estar revisándolos permanentemente, ¿no? Y en cuanto a los tipos que menciona acá, por ejemplo,
Nosotros sabemos que ahora todas las áreas trabajan con sistemas, ¿no? En el área de gestión, por ejemplo, en- que corresponde a la gerencia, es posible que el gerente tenga sistematizado, por ejemplo, el- los los planes estratégico, táctico, operativo, prospectivo y otros elementos que son herramientas de trabajo. Y entonces es necesario llevar a cabo por ahí eh, un examen para verificar, digamos, eh, que no haya vulneración a esa información que se tiene, ¿no? Y lógicamente esta auditoría de los datos, que es como hacerlo a cualquier computadora, porque, y más aún de una empresa, porque cualquier área de una empresa maneja datos importantes, ¿no? Datos del personal, datos de los recursos financieros, datos de la logística, datos y más datos y muchos datos que hay en la empresa, ¿no? La seguridad, ¿no? Siempre que hay que estar examinando en qué medida el sistema de la empresa sigue siendo seguro o alguien ya inventó una forma como vulnerar esa seguridad. Por eso que tienes que estar auditándose de vez en cuando para saber si nuestro nivel de seguridad sigue siendo confiable, ¿no? Y claro, ni qué decir en la seguridad física también y la seguridad lógica en el caso de los sistemas, ¿no? Y también las comunicaciones, ¿no? Porque hoy gran parte de los sistemas tratan de mucho de las comunicaciones, ¿no? Mucho se habla de la intranet, extranet, ¿no? Y las redes de WhatsApp u otros medios que solamente lo manejan internamente, pero que eventualmente podría ser vulnerable. Cuando se trata de personas que trabajan ahí, las personas somos por naturaleza inquietos a veces, ¿no? A veces sin querer hacer daño, podemos estar, podemos estar haciendo daño, ¿no? Sin querer queriendo, como dicen, ¿no? Y por eso que una auditoría de sistemas o una auditoría informática eh, se presenta como preventiva para que no se presenten hechos negativos, ¿no?
Estamos repitiendo esta partecita que tiene varios aspectos muy técnicos, ¿no? Profesor, buenos días. Varios alumnos estamos escribiendo en el chat y no se puede escuchar lo del video. Mm, mm, ya. A ver, espérate. ¿Qué está pasando acá? En el software, como la base de datos, como la gestión, en la seguridad, como en las redes, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cuáles serían las bases de la auditoría informática? Conocimientos del sistema. El auditor tiene que conocer sí o sí los procesos de negocio, tiene que conocer cuáles son los objetivos, cuál es la visión, cuál es la misión de la empresa, no solamente de los sistemas informáticos. El auditor tiene que analizar las transacciones y recursos que se ha hecho durante todo este tiempo en la empresa, tienen que analizar cuáles son los riesgos, tienen que identificar los riesgos y amenazas, tienen que analizar cuáles son los controles para poder evitar estas amenazas, estos ataques informáticos, y además de analizar los controles e identificarlos, tiene que evaluarlos, ver si estos controles sirven o no sirven, o si han servido. Por último, tienen que presentar un informe de auditoría. En este informe de auditoría, ellos también van a brindar recomendación tanto al directorio de compañía como también al departamento de TI, y va a realizar un seguimiento de estas recomendaciones para volver a realizar una auditoría nueva. Ahora, la auditoría informática cuenta con pruebas y metodologías. En este caso cuenta con metodologías como Mastery, como Octave, y cuenta como pruebas de tipo sustantiva y de cumplimiento. En el caso de
de las pruebas de tipo sustantiva, estas van a verificar que el grado de confiabilidad del sistema operativo del organismo se suele obtener mediante observación, cálculos, muestreos, entrevistas, técnicas, examen analítico. En el caso de tipo de pruebas de cumplimiento, estas van a ser verificadas a través de evidencias de los controles claves existentes y que han sido aplicados efectivas y se va a aplicar de una forma efectiva y uniforme. Por otro lado, tenemos al auditor de sistemas y sus roles. En este caso, tenemos este esquema, tenemos a 3 tipos de auditorías o de auditores, ¿no? El auditor interno, el auditor externo y el auditor específico. ¿Cuáles serían los roles de cada tipo de auditor? En el caso del auditor interno o de realizar una auditoría interna, esta debería revisar directamente a la unidad de TI, que es la unidad donde van a estar todos los recursos, todos los protocolos, todas las técnicas y los procedimientos para cumplir con los protocolos y con las funciones que necesita la empresa, ¿no? Entonces, si encuentra algo, si no encuentra algo, si tiene observaciones o recomendaciones, esta tiene que ser, la auditoría interna lo que va a hacer es reportar al directorio de la compañía. En el caso del directorio de la compañía, donde se encuentra el gerente general, todo lo que es la dirección de empresas. Para el caso de la auditoría externa, el auditor externo también tiene que hacer lo mismo, también va a revisar a la unidad de TI y va a reportar a dirección. A diferencia de la auditoría específica, la auditoría específica surge cuando ya existen observaciones de una auditoría pasada y estas observaciones se sabe que han sido realizadas a la unidad de TI y se sabe que tiene que levantarse. Inclusive se supone que en la auditoría específica también va a ser un arduo análisis si se han levantado las recomendaciones que anteriormente dio el auditor o no. Entonces tiene que analizarlo. Pero ya no reporta al directorio de la compañía, sino que reporta la misma unidad de TI, porque ya conoce cuáles han sido esas observaciones y cuáles han sido los desvaríos que han habido en las diferentes áreas de TI. Por otro lado, tenemos al auditor de sistemas, que va a ser el encargado de revisar esos protocolos, esas técnicas que se usan para salvaguardar la información en la empresa. Pero ¿cómo debe ser un auditor de sistemas? Su perfil, sí o sí tiene que tener conocimientos de tecnologías de información. ¿Por qué? Porque va a auditar al departamento de TI, va a auditar a una unidad de TI donde existen tecnologías de información. Tiene que tener también conocimientos de auditoría, cualidades personales, tiene que tener certificaciones respecto al rubro de auditoría. ¿Qué más? Responsabilidades. El objetivo del auditor de sistemas se le contrata para que minimice los riesgos, los fraudes, para que garantice el control y la administración adecuada de los recursos de TI. O sea que sí se cumplen con los protocolos, con las técnicas, con los procedimientos respecto a los recursos de TI. Tiene que apoyar a la prevención, detección y corrección oportuna de fallas. Y tiene que tener ética, tiene que cumplir con los principios deontológicos, tiene que cumplir con los estándares, tiene que ser una persona objetiva, tiene que tener la debida diligencia y cuidado profesional y debe mantener altos niveles de conducta, entre otros. Por último, veremos cuál es la especialidad del auditor de sistemas, ¿no? Tenemos 3 esquemas. Estos 3 esquemas es todo un proceso. Lo primero que se debe realizar en una auditoría o que debe saber un auditor es reconocer y analizar la visión, misión, objetivos y procesos de negocios de una empresa. Una vez que ya ha identificado los procesos de negocios de una empresa, debe identificar los riesgos de los procesos de negocios de esa empresa. Puedan ser operaciones fraudulentas, que existen pérdidas de la información, que existen accesos no autorizados, etc.
En la segunda etapa, ya el auditor lo que tiene que hacer es conocer los procesos de negocio, pero también conocer los recursos de los sistemas, los recursos informáticos que usa la empresa, cuáles son las aplicaciones de negocio, cuáles son los controles generales de tecnologías de información que implementa o que aplica esta empresa. Y para poder evaluar los riesgos. Y en la última etapa de la especialidad del auditor de sistemas, el auditor tiene que evaluar todos los riesgos. Ahora, no solamente los riesgos ya del proceso de negocio o de aplicaciones de negocio, sino tiene que evaluar los riesgos de aplicaciones de negocio, de los controles generales de TI y de las mismas herramientas de TI que utiliza la empresa. Por decir, los riesgos en el hardware que puedan ocurrir, capaz un mal cableado, en la base de datos, en el software y aplicaciones, en las redes y comunicaciones, en la información en la nube, capaz no existan los protocolos necesarios para salvaguardar la información. Entonces, esta es la especialidad del auditor de sistemas. Primero, de conocer bien cuál es la funcionalidad y cuáles son los factores importantes de una empresa. Segundo, evaluar los riesgos ya no solo de los procesos de negocio de la empresa, sino ahora también de los sistemas informáticos. Y por último, enlazar esas informaciones de la primera y segunda etapa y realizar la auditoría de sistemas informáticos, evaluando todas las herramientas de tecnologías de información que involucran el procesamiento de la información de la empresa. Eso es lo que hace un auditor de sistemas. Bien, bien. Entonces, regresamos acá. Bueno, miren, ahí tenemos una pregunta para ir haciendo intervenir a ustedes. La pregunta dice, en el marco del COSO, ¿con qué elementos se relacionan los riesgos? Acá se acaba de mencionar tres formas de cómo participa el auditor, y en las tres formas se menciona que tiene que actuar sobre los riesgos, ¿no? Es el que va a solucionar los riesgos, ¿no? Pero en términos de control, tenemos ahí este documento, el COSO, ¿no? Y este documento menciona a los riesgos y lo relaciona con un elemento. ¿Cuál es ese elemento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice ahí? Alca, Cuadros, Pérez, Cuevas, Julca. Ahí está llegando las respuestas, ¿ah? ¿Qué dice Domínguez? Vamos con Cutipa. Siempre se hace presente. Monje, Romero y 50 más. 50 más que tenemos acá. A ver, ¿qué nos dice ahí? Malca, ¿no? Malca. Malca dice que se relaciona con las operaciones, informes
y cumplimiento. Bueno, digamos que los riesgos pueden estar en todo tiempo y lugar. ¿Ah? En todo tiempo y lugar hay riesgos. Aun cuando uno tome previsiones sobre los riesgos no mueren, ¿no? Por acá también tenemos la opinión de Monje, ¿no? Monje. Ujú. Gracias a Malca, Monje. ¿Qué más? ¿Qué más dice por ahí? Cuadros. Wendy Cuadros. Monje Taipe también. Miren, el informe COSO es un informe de control, ¿no? Es un informe de control interno cuya aplicación es a nivel mundial, ¿no? Y aquí en nuestro medio lo aplican las empresas privadas, incluso el Estado, ¿no? El Estado tiene su ley de control, pero todo está basado en el informe COSO, ¿no? Y ahí en el informe COSO se menciona que los riesgos están relacionados con los objetivos de una empresa. O sea que en la medida que una empresa tenga objetivos y quiera lograr esos objetivos, es ahí, en ese marco, donde van a aparecer los riesgos. Dice el informe, si una empresa no tuviera objetivos, por ende, no aparecen los riesgos. Tiene que haber un propósito, un objetivo, algo que hacer para que aparezcan los riesgos correspondientes, ¿no? Por ahí también participa Romero y habla pues del ambiente control, ¿no? Bueno, el ambiente control es un elemento primigenio, básico, ¿no? Pero en este caso de los riesgos está relacionado entonces con los objetivos. Si uno tiene un objetivo, van a aparecer los riesgos. Por ejemplo, si alguno de ustedes dice, ya, este año ya lo tenemos ganado, yo ya me siento egresado de Villarreal, por decirlo. Y se confía en que al estar en el último año, de repente no lo pueden desaprobar, ¿no? Se confían de eso, ¿no? Pero ustedes saben que eso no es cierto, que en realidad pueden aparecer muchos riesgos, ¿no? Un riesgo puede ser que cierren la universidad, que anule la formación virtual, y que por ahí, digamos, no apruebe todas las asignaturas, ¿no? O sea que cuando uno tiene un objetivo es que aparecen los riesgos, ¿no? Si uno no tiene ningún objetivo a la vista, no hay nada que hacer y por lo tanto no hay riesgos, ¿no? Debe aparecer, digamos, las inquietudes de uno de hacer algo para sí mismo, para la familia o para la empresa, para que aparezcan los riesgos, ¿no? Y no aparecen. Bien, por ahí también la colega mencionó ese término que está incluso dentro de una naga, ¿no? Y que habla de la diligencia del auditor. El auditor debe ser diligente. ¿Qué significa esa palabra, diligente? Auditor diligente. A ver qué dicen ustedes. ¿Qué dice por ahí? Pérez, Domínguez, Romero, Monje, Arana, Cuadros, Alca. Alca se ha dormido ahora, no está. Siempre participa, pero ahora no la veo. Cuevas, Cutipa también participa,
Pero ahora, nada. ¿Qué significa el término diligente, no? El auditor debe ser diligente. El auditor de sistemas debe ser diligente, ¿no? A veces decimos, esa persona es muy diligente. O a veces decimos, esa otra persona no es diligente. Ujú. Están llegando las respuestas, ¿ah? Y justamente tenemos muy buena respuesta, la de Cutipa, excelente. La de Pérez, ujú, también va por ahí, ¿no? Bueno, como dice Cutipa, es la persona que realiza todo con un alto sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, una persona que es ordenada, responsable, que sigue un proceso, que sigue una secuencia, a esa persona se le considera diligente, ¿no? Y en esto de la auditoría se busca, digamos, que las personas sean así, diligentes, que sigan un proceso, ¿no? Que planifiquen su auditoría, que diseñen sus pruebas sustantivas, sus pruebas de cumplimiento, como decía la profesora, y aplique y obtenga la evidencia correspondiente, ¿no? En tanto obre así, va a ser diligente, ¿no? También tenemos ahí otras opiniones como la de Romero, ¿no? Romero dice que hace con cuidado, ¿sí? Para no cometer ningún error. Claro, correcto, muy bien. También está ahí Espirilla, que dice que realiza sus actividades con interés, ¿no? Con interés y responsabilidad, ¿no? Debe ser eficaz y eficiente, ¿ah? Esta es otra forma de decirlo, ¿no? Espejo, ¿no? Efectivamente, también tiene que ver con la eficacia y la eficiencia, ¿no? El término eficiente visto como que, visto como que uno hace con mucho cuidado, ¿no? Y el término eficaz, que siempre uno hace algo en pro de lograr un objetivo, ¿no? Vamos, seguimos con los comentarios, ¿no? ¿Qué controles? ¿Qué controles debe revisar el auditor de sistemas? ¿Qué controles debe revisar el auditor de sistemas? A ver, ¿qué dicen? ¿Alguna respuesta? Esta parte lo comentamos en los meses pasados, ¿ah? Cuando hablábamos de la evaluación del control interno, ¿no? En realidad el auditor debe revisar todos los controles. Incluso dijimos que puede hacer, digamos, una evaluación aplicando el COSO, que de hecho lleva pues a hacer un control de
del ambiente de control, como se decía por acá, un alumna creo, de revisar los riesgos, de revisar luego las acciones, las actividades de control, la información y comunicación, como por acá también vi, incluso el nivel de supervisión que puede haber dentro de una empresa. Todo eso en el marco del informe COSO, ¿no? O sea, el auditor de sistemas puede hacer una evaluación de control en el marco de los componentes del informe COSO, pero también puede hacer un control por áreas, como por ejemplo el área de logística, el área de tesorería, el área de auditoría, el área de contabilidad, el área de personal y otras áreas que existan dentro de una empresa, ¿no? O también puede hacer también un control basado en los recursos. Puede hacer un control al recurso humano, al recurso material, al recurso financiero y desde luego al recurso tecnológico, ¿no? Los recursos tecnológicos tienen sus controles y el auditor tiene que verificarlo, chequearlo, constatar, digamos, todos estos elementos tecnológicos, ¿no? Seguimos con alguna pregunta más, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la auditoría de sistemas debe ser selectiva? ¿Por qué la auditoría de sistemas debe ser selectiva? En realidad sabemos que todas las auditorías son selectivas, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué son selectivas? Incluso hay una auditoría que se llama auditoría integral, ¿no? Su nombre es así, auditoría integral. Pero como integral no lo es. En realidad la auditoría integral no es integral, sino que también es selectiva, ¿no? Pues tenemos algunas respuestas porque tiene que referirse a cada área de la empresa. Felicitamos la participación ahí. Está cerca de la respuesta porque existe áreas de mayor riesgo. Esa respuesta es más convincente, ¿eh? Entonces es selectiva porque exactamente hay áreas de mayor cuidado frente a otras, ¿no? Que podemos pasarlo por alto, ¿no? Entonces la auditoría es selectiva porque va a lo más material, a lo más relevante, ¿no? Como sucede en la auditoría financiera, ¿no? Lo mismo que se aplica en la auditoría financiera se aplica en este caso, ¿no? La auditoría de sistema va a ser a lo más material. Y lo material, por ejemplo, entre revisar un equipo, es más bien la información de ese equipo, ¿no? Porque esa información podría estar siendo mal utilizada por algunos trabajadores. Y así por el estilo, digamos, cuando una auditoría se hace así, a lo más importante, a lo más material, ¿no? Se considera como selectiva. Y en realidad, como acabo de indicar, todas las auditorías son selectivas. ¿Y saben por qué tampoco no puede ser? O sea, una auditoría no puede ser total, porque en una empresa hay tantas operaciones y tantos pueden ser los sistemas, como tanta puede ser la información,
que por eso, digamos, tiene que ser selectiva a esa parte más gravitante, más importante, ¿no? Y no a todo, ¿no? Porque hacerlo a todo demandaría mucho más tiempo y también tendría un mayor costo, ¿no? Ese es otro detalle que debemos tener en cuenta. De hacer una auditoría total, lo podríamos hacer, pero no resulta, digamos, rentable para el cliente, ¿no? Por eso que los auditores han inventado, han creado, digamos, esta forma de hacer la auditoría en forma selectiva y no total y no integral, ¿no? Bien, tenemos ahí otra pregunta, por favor. Dice, ¿en qué consiste la eficiencia que examina el auditor de sistemas? El auditor de sistemas va a ir a verificar cuán eficiente es un sistema, un aparato o el flujo de la información, ¿no? Pero, ¿qué se entiende con ese término eficiente? A ver, vamos. La gente está dormida todavía. La delegada, ¿dónde está la delegada? Acá, allá, por acá la veo. Acá la veo. ¿Ah? Diana, no se te escucha. Ya por acá está también Ucros. Por acá está Melanie Francesca. Sale como Espinosa, será pues, ¿no? Ronaldo, Yair Guaita, Min, dice Min, que es Minaya. No, el sistema me da la información recortada, ¿no? Emma Gabriela Jaramillo está también por ahí. Acá lo tenemos a Malca. Malca que siempre se hace presente, muy bien. Bueno, ¿qué fue? ¿En qué consiste la eficiencia? Bueno, para no dilatar el asunto, eficiente es hacer las cosas bien, ¿no? Desde el punto de vista de la autoría de sistemas, cuando un sistema está trabajando bien, el auditor dirá que el sistema es eficiente. ¿Y qué significa el término eficacia? ¿Sí? ¿Qué es eficacia en auditoría de sistemas? Porque también el auditor de sistemas va a verificar el nivel de eficacia que tienen los sistemas, ¿no? Bueno, ahí antes había una respuesta de Espejo, me parece muy buena, gracias Espejo, la capacidad de proporcionar un desempeño apropiado. Claro, en la medida que un sistema funcione o se desempeñe apropiadamente, va a ser eficiente, ¿no? Pero ahora ya estamos en otro tema. Vamos a ver, ¿qué me dicen de eficacia, ¿no? ¿Cuándo el auditor dirá, este sistema es eficaz? Los felicito, señores directivos. Ustedes tienen un sistema eficaz. O el auditor dirá, al revisar los sistemas de la empresa, se ha determinado que tanto el hardware como el software son eficaces, ¿no? Cutipa, felicitaciones Cutipa,
esa es la respuesta. Muchas gracias. Que cumple con los objetivos, efectivamente, que cumple la meta, los objetivos e incluso hasta la misión, ¿no? Y por ahí ya se unió Monge, eficaces cuando realiza adecuadamente una función y especialmente cuando dice con el nivel de logros, ¿sí? Tiene que ver con los logros, ¿no? Porque hay cosas que uno puede hacer bien, ¿eh? Mire, hay cosas que uno puede hacer bien, pero no cumple el objetivo, ¿no? Pero lo bueno es que uno haga las cosas bien y cumpla los objetivos, como supongo que ustedes hacen, que ustedes estudian todas sus asignaturas, saben todas sus asignaturas y cumplen el objetivo de pasar de sí y han cumplido el objetivo de pasar de ciclo en ciclo, tanto que ahora están a punto de terminar su carrera, ¿no? Entonces, eso, estos puntos que acabo de mencionar son los que verifica el auditor de sistemas. Como dice acá Cajahuanca, dice la capacidad de lograr metas y objetivos. Efectivamente, ¿no? Todo sistema que existe en una empresa debe cumplir determinadas metas, ¿no? Y también determinados objetivos. Incluso el sistema también apoya al cumplimiento de la misión. Y esto es mucho más interesante en nuestra carrera, ¿no? La carrera de contabilidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si usted ha registrado muy bien sus operaciones, en esa parte, si lo ha hecho bien, sería eficiente. Pero luego llega, digamos, fines de marzo, primeros días de abril, y los estados financieros no aparecen porque usted se está demorando mucho. Y entonces habría sido eficiente por un lado, pero no eficaz, porque no está cumpliendo con tener los estados financieros ahí disponibles para presentar la declaración jurada anual. Bien, bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Bueno, creo que ya estamos cerca de las 10, hay que tomar desayuno, hay que prepararse para otras clases. No sé si tienen algún comentario ustedes, por favor, con todo gusto. ¿Algún comentario? La lista, por el momento, lo estamos considerando a todos como presentes. Sé que no están todos, pero vamos a darle pues el beneficio de la duda, ¿no? Y ya está. Repito, ¿tienen alguna inquietud, algún comentario? Bueno, si no es así, ya nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Muchas gracias, ¿eh? Buen día. Gracias, profesor. Gracias.